Primeramente me gustaría presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Ordóñez Salvatierra. Soy participante del diplomado y, y bueno, voy a presentar este tema que es redes neuronales. El concepto de redes neuronales lo voy a enfocar de la siguiente forma. Vamos un poquito a hablar del concepto de las neuronas naturales, las neuronas artificiales, la clasificación de redes. Vamos a ver algunas de las aplicaciones donde se utiliza este concepto de redes neuronales y finalmente vamos a desarrollar un ejemplo. Empecemos. Una neurona natural es algo bien complejo de poder explicar. Bueno, el ser humano por naturaleza siempre ha intentado saber por qué y cómo es que se realizan estos procesos en nuestros cerebros, ¿no? Dentro de este estudio que hizo el ser humano, pudo observar que nuestro cerebro tiene una gran capacidad de almacenamiento, como también de procesamiento de información. Y el responsable de este como tal básicamente es una neurona. Nuestro cerebro humano aproximadamente tiene 10 a la 11 neuronas que son como procesadores de información y cada neurona tiene una conexión entre 1000 a 10.000 conexiones entre neuronas. ¿Cómo se produce este proceso de información? Esto se lo hace en este punto donde se llama sinapsis. La sinapsis se lo puede observar de esta manera. En la sinapsis o en la rama terminal de una neurona se cuenta con mitocondrias, con vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas encierran a los neurotransmisores. ¿Cómo es que se liberan estos neurotransmisores? Existe un pulso eléctrico que viaja por el axón. Entonces, cuando este pulso eléctrico es lo suficientemente, vamos a llamarlo así, alto, entonces se libera los neurotransmisores, ¿no? Se liberan los neurotransmisores, el cual es recepcionado por otra neurona, ¿no? Existen unos receptores, por estos canales son los donde los neurotransmisores van a viajar y básicamente se ha transferido la energía. Solo si se supera el umbral de disparo se genera un pulso artificial. Una neurona artificial básicamente se ha pensado, vamos a llamarlo así, se ha inspirado en lo que básicamente pasa en nuestro cerebro. Aquí en esta gráfica podemos ver una conexión de un montón de neuronas, ¿no? Un montón de neuronas. Esa conexión entre neuronas nosotros lo vamos a llamar como capas. El procesamiento de la información va a ocurrir entre las capas y en cada capa vamos a tener un cierto número de neuronas. Las señales van a ser transferidas de neurona a neurona y para que pueda suceder esta transferencia va a pasar por un proceso. Va a pasar por un proceso y ese proceso va a representar la sinapsis. Básicamente cuando ocurra una condición, esa sinapsis va a ver que es lo suficientemente alto y va a pasar la información a otra neurona. Entonces cada neurona va a tener un punto de activación, no va a soltar la información así por así. Entonces, ¿cómo sucede? Básicamente lo que va a suceder, nosotros tenemos una entrada, una información de entrada que los vamos a generar y los vamos a transmitir, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, tengo una entrada X1, X2 hasta XN. Esas entradas van a ir a la neurona. Este elemento procesador yo podría pensar que es mi neurona, ¿ya? En este elemento procesador va a suceder se va a realizar una operación matemática. Normalmente esa operación matemática son modelos, podrían ser estos modelos lineales o modelos no lineales, ¿no? Entonces va a suceder una operación matemática y cuando esta operación matemática tenga una respuesta relativamente aceptable, entonces el umbral va a decir, sí, ya, esto ya está listo, podemos soltar.
y va a soltar como una función de transferencia, ¿no? Donde esto va a finalmente tener una salida. Pero esta no es la respuesta como tal, ¿no? Lo que va a suceder es que esta salida va a pasar a otra neurona o va a pasar a una segunda capa, y en esta segunda capa se va a realizar un ajuste. O sea, vale decir, nosotros necesitamos llegar a un punto, pero como este no es lo suficientemente todavía aún aceptable, se va a realizar un ajuste. Ese ajuste nosotros lo llamamos como pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es como un producto o una operación que se va a realizar. Entonces este peso, o sea, vale decir, mi entrada multiplicado por el peso va a ser básicamente procesado nuevamente, va a tener nuevamente un procesamiento, va a realizarse nuevamente una función suma, y cuando este sea lo suficientemente aceptable, va a ser liberado por el umbral y nuevamente vamos a tener una función de transferencia. Esa función de transferencia va a ser mi información de salida. Esta clasificación de redes neuronales básicamente lo podemos subdividir tal vez en dos, como redes no recurrentes y redes recurrentes. Yo más o menos lo he asociado las redes no recurrentes al aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado nosotros tenemos una entrada y una salida, ¿no? Y obviamente una vez que tenemos la entrada hay una conexión entre otras neuronas, hay un procesamiento y hay una salida. Pero cuando hablamos de un aprendizaje supervisado, esta nuestra red neuronal necesita datos clasificados. Entonces para eso se necesita una cierta cantidad de datos que van a ser datos de entrenamiento, y luego de ello el modelo va a requerir otros datos para poder confirmar si nosotros hemos hecho o no hemos hecho bien, o hemos tenido o no un modelo aceptable. Redes recurrentes. Aquí la red no necesita datos. Esto es un poco complejo de poder explicar. Vamos a llamarlo teóricamente. Es como nosotros colocamos una cantidad de datos, no son etiquetados, no colocamos fórmula, no decimos qué es, y lo colocamos a una red neuronal. Esta red neuronal nosotros decimos como una caja negra en donde no sabemos qué sucede. Nosotros colocamos nuestros datos, la caja saca un resultado y esos mismos resultados vuelven a pasar nuevamente por la caja. Y esto es como un ciclo. Va a suceder un ciclo hasta que en algún momento nuestra red neuronal va a descubrir un patrón. Entonces el modelo va a encontrar un patrón y en base a ese patrón va a obtener un resultado. Y algunos problemas que podemos resolver con este tipo de redes neuronales, algunos problemas típicos son el clustering, un problema de agrupamiento, o la reducción de dimensionalidad, son problemas que podremos analizar con esto, ¿no? Algunas aplicaciones que yo podría realizar en la parte física son, por ejemplo, la predicción de propiedades, que es bastante utilizado en física de materiales, la clasificación de materiales de partículas. Básicamente esto se utiliza en experimentos de física de altas energías, en predicción de fenómenos. He preparado y he decidido un poco analizar un ejemplo en el concepto de clasificación de partículas. Entonces lo que he hecho en un principio he importado bibliotecas, he importado NumPy y Pandas para poder hacer un procesamiento de datos, y luego se ha importado Scarlink para poder trabajar con los datos. Como segundo paso, lo que estoy haciendo es generar datos. Aquí se está generando 300 datos, ¿ya? Y vamos a básicamente tener tres partículas. Vamos a no complicarnos mucho. Vamos a tener electrones, protones y neutrones.
estos datos yo los puedo descargar. Los puedo descargar como un documento Excel, ¿no? Y al cual yo estoy llamando datos de partículas, ¿no? Datos de partículas. Y esto yo lo tengo aquí, ¿no? Aquí tengo los datos de partícula, que lo ha descargado en un archivo excel.csv. Y miren, aquí lo que yo tengo son datos que voy a utilizar para poder entrenar mi modelo. Entonces, un poquito tal vez vamos a ampliarlo. Tengo datos de masa, de carga, de momento y me dice qué tipo de partícula es. Entonces, tengo, miren, tipos de partículas. El 0, o sea, yo para poder identificar la partícula he indicado que 0 es el electrón. Tengo partículas, el 1 representa el protón y el 2 va a representar el neutrón. Una vez que entrenamos el modelo, ahora lo que vamos a hacer es normalizar los datos. Vamos a normalizar los datos y además vamos a definir nuestro modelo. Vamos a generar nuestra red neuronal y lo vamos a hacer con 10 capas. Ya hemos generado nuestra red neuronal de 10 capas. Vamos a ver la precisión de nuestro modelo. ¿Cómo le ha ido? Entonces me dice la precisión del modelo es 1. O sea, me quiere decir que a nuestro modelo le ha ido muy bien. Ya con las 10 capas ha sido suficiente. Entonces vamos a generar este conjunto de datos que son muy diferentes. Y además no voy a colocar el tipo de partícula. La idea es de que esta mi red neuronal, en base a la masa, la carga y el momento, me diga qué tipo de partícula es. Vamos a normalizar también estos datos. Vamos a decir que haga la predicción. Entonces ya el modelo, en base a estos datos que han sido normalizados, ya dice, miren, aquí me está mostrando, ¿no? 0, 0 o 1, 1, 2, 2. O sea, ya los ha clasificado. Vamos a generar una nueva columna y miren, ya le ha asignado a este dato que era, por ejemplo, 0,1374, que tenía una carga menos 1 y un momento de 0,731994, ya me dice qué es. Aquí ya me está diciendo, mira, 0 es un electrón. Miren, solo para aclarar, aquí yo tengo las dos columnas. Aquí yo tengo los datos de las partículas, ¿no? Lo que yo tenía, los datos de las partículas ya identificadas. Estos son los datos que he utilizado para entrenar. Y estos son las predicciones que ha hecho. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es generar, o es más, estos mismos datos que yo tengo aquí, los voy a mezclar. ¿Cómo es eso? Los va a mezclar. Entonces vamos a instalar esta librería que me va a servir para dos cosas. Para poder interactuar con mi Google Drive. Aquí lo que básicamente estamos haciendo es, estoy indicando a Google Colab que utilice estos datos de ruta de archivo, que son las predicciones de las partículas, ¿no? Son las predicciones que aquí ya ha sacado el modelo. Y quiero, ¿no? Miren, estoy diciendo, quiero que utilicen esos datos y quiero que ahora lo mezcles, ¿no? Quiero que hagas una mezcla y esa mezcla lo guardes en esta dirección, que es predicciones de partículas mezcladas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es nuevamente decir al modelo, mira, quiero que importes estos datos que están, estas partículas mezcladas, lo va a importar, y quiero que ahora, ¿no? Utilices la masa, la carga y el momento como datos de entrada. Vamos a normalizar estos datos y quiero que hagas la predicción. Entonces el modelo ya ha predecido, ¿no? Ya me ha dicho qué es cada quien. Y lo que quiero ahora es que se genere un nuevo archivo al cual lo estoy llamando clasificación de resultados. Y finalmente quiero que lo guardes en Google Drive con el nombre clasificación de resultados. Y ya lo ha guardado. Entonces, en clasificación de resultados, puedo observar lo siguiente. Miren, entonces yo puedo observar de que evidentemente ha clasificado de acuerdo
a estas variables el tipo de partícula. Entonces podemos decir que hemos tenido éxito en poder generar esta red neuronal. Y bueno, espero que se haya entendido y es todo lo que he podido analizar. Muchas gracias por escucharme.